En un solo condado, el plan del gobierno pasó de 207 millones a 5.700 millones en riesgo, en apenas 4 años. En otro, casi 1 de cada 5 dueños recibe carta de que no le renuevan la póliza. Aquí, la prima promedio ya pasó de $2.000 al año. En un solo código postal hay 9.100 millones de dólares colgando del plan del Estado. Y todo el Estado sube su plan de emergencia 30% más a partir de octubre. La neta, brother, esto no es que suban los precios de las casas. Esto es que las aseguradoras están soltando tu condado. Y sin seguro, el banco no te da hipoteca y la casa deja de valer. Hoy, 10 condados de California donde el seguro se te fue al cielo y te está arruinando. Número 10. Número 10. Solano County, California. Solano es de esos condados que casi nadie nombra cuando piensas en California cara. Está ahí, entre la Bahía y Sacramento, con Vallejo, con Fairfield, con Vacaville, tierra de casas de rancho, de familias trabajadoras que compraron aquí justamente porque huían de los precios de San Francisco. Colinas doradas en verano, calles anchas, casas de tamaño decente, por lo que en la ciudad no te alcanza ni para un departamento. Miras eso y dices, órale, aquí sí se puede vivir sin quedarse sin un quinto. Y hasta hace poco tenías razón. Pero fíjate lo que pasó por debajo, donde nadie mira hasta que le llega el sobre. Solano no es un condado que uno asocie con incendios grandes, y sin embargo, las aseguradoras privadas empezaron a tratarlo como zona de riesgo, a no renovar, a irse. Y cuando la privada se va, no queda de otra que el famoso Fair Plan, el plan de último recurso del Estado. Ese que se supone que es el paracaídas de emergencia y que se convirtió en el plan de la mitad del condado. Y aquí está el dato que te tumba, según Money Geek. Entre 2021 y 2025, las pólizas del Fair Plan en Solano subieron 799%. De 146 pólizas pasaron a 1.312. O sea, se multiplicó por casi 9 veces en 4 años. Eso no es un ajustito, compa. Eso es un condado entero empujado hacia el plan caro del gobierno porque las compañías normales le dijeron adiós. Y checa lo que significa esto para la vida real. Hace 5 años comprabas en Vacaville, hacías tus cuentas con la hipoteca, el impuesto y una prima de seguro normalita, y todo cerraba. Hoy, esa misma casa, con el mismo dueño, de repente paga el Fair Plan, que cubre menos y cuesta más. Porque el Fair Plan básicamente solo te cubre el fuego, y para lo demás tienes que comprar otra póliza aparte. 2 seguros donde antes bastaba 1. Donde la gente se equivoca es que llega de fuera, ve el precio de la casa, lo compara con la bahía y firma feliz, sin preguntar una sola cosa. ¿Esta casa la asegura una compañía normal o ya cayó al plan del Estado? Porque esa pregunta decide si puedes pagar la casa o no. Si vives por Solano y ya te llegó carta de no renovación, cuéntame en los comentarios cuánto te subió, porque esto le va a servir a mucha gente que anda por comprar por ahí. Solano apenas es el aviso. Seguimos por la carretera, número 9. Número 9. Orange County, California. Ahora vámonos al sur, a Orange County. Y aquí sí que la historia tiene otro sabor. Este es el condado de la postal. Playas de película, Newport, Laguna, casas frente al mar, palmeras, el sueño californiano en versión de lujo. Aquí la gente no vino huyendo de precios, aquí la gente vino porque podía, porque Orange County siempre fue sinónimo de que llegaste. Y uno pensaría que en un lugar así el seguro es lo de menos, un gasto chiquito al lado de todo lo demás. Pues no, hombre. Aquí está el detalle que nadie te cuenta cuando compras esa casota con vista. Orange County tiene cañones, tiene colinas secas, tiene esas zonas preciosas de vegetación que son exactamente lo que las aseguradoras hoy marcan en rojo. Y cuando la privada marca rojo, se retira. Y otra vez aparece el Fair Plan como único paracaídas. Los números lo gritan, según los datos de TrackScan a marzo de 2026. Orange County tiene 25.848 pólizas en el Fair Plan. Y eso subió 73.8% en un solo año. Casi se duplicó en 12 meses. No en una década, brother, en un año. O sea que, mientras el dueño dormía tranquilo, pensando que en Orange County no pasa nada,
Las compañías estaban haciendo maletas. Y aquí es donde la vida de antes y la de ahora chocan feo. Antes comprabas en una de esas colinas, tu asesor te ponía una prima razonable y santo remedio. Hoy te encuentras que tu compañía de toda la vida no te renueva. Y el reemplazo, si es que el Fair Plan te toma, cuesta un dineral y cubre menos. Y ojo, estas no son casas baratas. Cuando el seguro sube en una casa de 1 millón, la subida en dólares te deja frío. La equivocación clásica aquí es de pura confianza. La gente asume que porque es Orange County y es caro, el sistema aguanta. No pregunta cuántas aseguradoras siguen escribiendo pólizas nuevas en su código postal. Y esa es la pregunta de oro, porque el día que quieras vender, tu comprador va a necesitar seguro para que el banco le preste, y si no hay quien asegure, no hay quien compre. La casa más bonita del mundo no sirve de nada si nadie le puede poner póliza encima. Pasamos al 8, y ahí la cosa se pone más grande todavía. Número 8. Alpine County, California. Cambiemos de mundo por completo. Alpine County es el condado más chiquito de California en población. Allá arriba en la sierra, montañas, nieve, pinos, lagos alpinos. Un lugar de postal para el que le gusta la naturaleza de verdad. Poquísima gente, mucho bosque, silencio. El tipo de lugar donde uno sueña con una cabaña de troncos, alejado del mundo, respirando aire limpio. Suena hermoso, ¿verdad? Y lo es. Ese es justo el problema. Porque déjame explicarte la trampa en palabras simples. Todo eso que hace bonito a Alpine, el bosque pegado a la casa, la lejanía, el que los camiones de bomberos tardan en llegar, es exactamente lo que una aseguradora ve como pesadilla. Mucho combustible alrededor, poca defensa, respuesta lenta. Y cuando calculan el riesgo, el número que escupen es brutal. Aquí va el golpe, según insurance.com para 2026. Alpine County tiene la prima promedio de seguro de casa más cara de todo el estado. $2,003 al año en promedio. Y eso es promedio, compa. O sea que hay quien paga bastante más. $2,000 solo por el seguro, sin contar hipoteca, sin contar impuesto, sin contar mantenimiento de una casa en la montaña que se lleva su buena lana en calefacción todo el invierno. Y checa el contraste con la vida real. La gente sueña con esa cabaña como refugio, como el lugar barato para el retiro lejos del bullicio. Pero saca la cuenta tú mismo. $2,000 al año en seguro. Más lo que cuesta calentar una casa de madera cuando afuera hay nieve medio año. Más que cualquier reparación en la montaña cuesta el doble porque el material y la mano de obra tienen que subir hasta allá. El refugio barato de repente no es tan barato. Y aquí está lo que casi nadie mira, el tipo de construcción. Muchas de esas cabañas son de madera, preciosas, cálidas, pero la aseguradora las ve arder en su cabeza y te cobra acorde. Si estuvieras comparando, una casa de material más resistente al fuego te bajaría la prima, pero eso ya no es la cabaña de tus sueños. Si tú vives por la sierra y sabes de esto, cuéntanos abajo qué material aguanta mejor y cuánto cambia el seguro, porque en los comentarios siempre se arma buen debate sobre eso. La equivocación aquí es enamorarse de la foto de la cabaña sin preguntar cuánto cuesta simplemente tener esa cabaña asegurada año tras año. Y si esto te está abriendo los ojos, suscríbete, que aquí desmenuzamos estas cosas sin adornos. Seguimos. Número 7. Número 7. Tuolumne County, California. Nos quedamos en la sierra, un poco más al sur, en Tuolumne County. Tierra del oro viejo, de Sonora, de esos pueblos históricos de la fiebre del oro que todavía tienen sus calles con encanto, sus casas de madera con historia, sus bosques inmensos. Un lugar donde la gente compró para vivir tranquila, jubilados que dejaron la ciudad, familias que querían espacio y verde. Precios que comparados con la bahía parecían un regalo. Y por años lo fue. Pero aquí la herida es distinta, y es más fea de lo que parece. En los otros condados el problema es que el seguro cuesta un ojo de la cara. En Tuolumne, el problema es que directamente no te lo quieren renovar. Es la diferencia entre que te cobren caro y que te cierren la puerta en la cara. Y el número lo dice todo. En Tuolumne, alrededor del 17.8% de las pólizas no se renuevan, la tasa de no renovación más alta del estado. Piénsalo. Casi 1 de cada 5 dueños de casa recibe la carta de que su compañía ya no lo quiere. No es que subió la prima, es que te sueltan y te toca correr a buscar quién te asegure. Y muchas veces el único que queda es el Fair Plan.
más caro y con menos cobertura. Y aquí es donde se pone humano. Imagínate a alguien que vive en su casa de Sonora desde hace 20 años, que ya casi la termina de pagar, que pensaba pasar ahí su retiro tranquilo. Y de repente llega el sobre, no renovación. Ahora tiene que salir a buscar seguro nuevo con presupuesto de jubilado, pagando el doble por menos. Eso ya no es un gasto, brother. Eso es la tranquilidad de alguien evaporándose en un sobre. Y el detalle que amarra todo, y esto vale para todo California. Según el Departamento de Seguros del Estado, en 46 de los 58 condados de California, las no renovaciones ya superaron a las pólizas nuevas. O sea, en la mayoría del estado sale más gente del sistema de la que entra. Tuolumne es solo la punta más filosa de eso. Donde la gente se equivoca es al pensar que tener seguro hoy significa tenerlo mañana. No lo entienden hasta que llega la carta. Y sin póliza, cuando quieras vender esa casa histórica de madera, el comprador no consigue hipoteca, porque el banco exige seguro, y ahí la casa se te queda pegada en las manos. ¿Tú qué harías si mañana te llega la no renovación y solo te queda el plan del estado al doble de precio? Cuéntamelo abajo. Lo que viene nadie se lo esperaba. Número 6. Número 6. San Diego County, California. Bajamos otra vez a la costa, hasta San Diego, y este condado merece que hablemos claro. San Diego es de los lugares más deseados de todo el país. Clima perfecto todo el año, playa, cerros, esos vecindarios que parecen anuncio de bienes raíces. Gente de todos lados sueña con retirarse aquí, con criar a sus hijos aquí. Es de esos lugares donde crees que si logras comprar, ya la hiciste, ya estás blindado. Y precisamente por eso duele más lo que está pasando por debajo. Porque San Diego no es solo playa. Tiene cañones secos, tiene colinas con maleza, tiene todo ese cinturón interior que las aseguradoras miran con lupa y marcan como zona brava. Y cuando la privada decide que ya no le conviene, se va, y el dueño se queda mirando cómo el único que le contesta el teléfono es el plan del estado. Los datos de TrackScan a marzo de 2026 lo ponen negro sobre blanco. San Diego County tiene 62.114 pólizas en el Fair Plan, y eso subió 57.8% en un año. Más de 60.000 familias en el plan de último recurso, y creciendo a ese ritmo. Eso ya no es un caso raro por aquí y por allá, eso es un patrón, es el condado entero deslizándose hacia el paracaídas caro. Y compara la vida de antes con la de ahora. Hace unos años comprabas tu casa en San Diego, tu compañía de siempre te aseguraba sin drama, pagabas lo tuyo y a otra cosa. Hoy esa misma casa, en el mismo vecindario, puede recibir la no renovación, y el reemplazo con el Fair Plan te cubre menos y te cuesta más. Porque otra vez, ese plan solo te cubre el fuego y lo demás lo compras aparte. Es como pagar 2 seguros para tener lo que antes tenías con uno. El error más común aquí es de gente que llega con dinero, compra la casa de sus sueños y ni pregunta por el seguro porque asume que en San Diego todo funciona. Y no le cae el 20 hasta que quiere renovar y le dicen que no. Antes de firmar por una casa aquí, la pregunta no es cuánto cuesta la casa, es quién la va a asegurar y por cuánto dentro de 3 años. Si vives en San Diego y ya sentiste este golpe, escribe en los comentarios en qué zona, para que otros sepan dónde está más caliente el asunto. Pasamos al 5. Número 5. Riverside County, California. Nos movemos tierra adentro, al Inland Empire, a Riverside County. Y aquí la historia es la de miles de familias trabajadoras. Riverside fue durante años la válvula de escape. La gente que no aguantaba los precios de Los Ángeles o de Orange County se venía para acá, a Riverside, a Moreno Valley, a esos suburbios grandes con casas nuevas y patios de verdad. Aquí se compró el sueño en su versión accesible, casas para familias enteras, por lo que en la costa no te alcanzaba ni para empezar. Y precisamente por eso lo que está pasando aquí es tan doloroso. Riverside tiene mucho terreno seco, mucha zona de colinas y matorral que se calienta como horno en verano. Las aseguradoras lo saben, y en vez de subir el precio y quedarse, muchas simplemente se largaron. Y otra vez, cuando la privada se va, la gente cae al Fair Plan. Aquí está el número duro. Según TrackScan, a marzo de 2026, Riverside County tiene 63.001 pólizas en el Fair Plan y creció 70.6% en un año.
63,000 familias, brother, empujadas hacia el plan del Estado, y el número subiendo más de 2/3 en apenas 12 meses. Este es de los condados con más pólizas del plan de todo California, y con una de las velocidades de crecimiento más altas. Es un doble golpe. Y checa lo que significa para el bolsillo de una familia normal. Aquí no hay dinero de sobra como en la costa. Aquí la gente compró estirando el presupuesto al máximo, con hipotecas justas. Cuando le sube el seguro de golpe, o cuando cae al Fair Plan que cuesta más y cubre menos, no hay colchón que aguante. Ese dinero extra que ahora se va en seguro era la mensualidad del carro, era el ahorro para la escuela de los chavos, era la comida del mes. No es un lujo lo que se les está comiendo, es lo básico. Y aquí va lo que muchos no calculan. Compraron la casa nueva mirando solo la hipoteca, contentos porque cabía en el presupuesto, sin preguntar cómo venía subiendo el seguro en la zona en los últimos 5 años. Y ese segundo gasto, el que crece solo, se les vuelve el que decide si aguantan la casa o la pierden. Antes de comprar en el Inland Empire, no mires solo la mensualidad, pregunta el historial del seguro en ese código postal. Si este video te está sirviendo, dale suscribir, que estos números no los explican así en ningún otro lado. Seguimos, número 4. Número 4. Contra Costa County, California. Ahora agárrate, porque llegamos a uno de los casos más increíbles de todo el estado. Contra Costa County, en la zona de la bahía, del lado oeste, condados de suburbios acomodados, colinas verdes, buenos vecindarios, familias que compraron aquí buscando espacio y calidad de vida cerca de San Francisco sin pagar los precios de la ciudad. Un lugar que parecía sólido, estable, seguro en todos los sentidos. Y ahí está lo que hace este caso tan brutal. Porque cuando te digo el número, vas a pensar que me equivoqué o que es una broma. No lo es. Según Money Geek, la exposición del Fair Plan en Contra Costa County creció 1,073% en 4 años. Sí, escuchaste bien, 1,073%. En dinero, pasó de $207 millones en riesgo a 5,700 millones. De 207 millones a 5,700 millones en apenas 4 años. Y las pólizas saltaron de 1,094 a 12,837. Deja que eso caiga. Un condado que nadie asociaba con crisis de incendios, un condado de suburbios tranquilos, multiplicó por más de 11 veces la cantidad de casas que dependen del plan de emergencia del estado. Eso te dice una cosa clarísima. Las aseguradoras privadas están saliendo en estampida de las colinas de Contra Costa y las familias no tienen a dónde ir más que al Fair Plan. Y compara cómo era la vida aquí. Hace 5 años comprabas en una de esas colinas de Contra Costa y el seguro era el menor de tus problemas, un gasto rutinario. Hoy, ese mismo dueño, en la misma casa, puede estar pagando el plan del Estado, que cubre solo el fuego, y comprando otra póliza aparte para lo demás. 2 seguros, precios que se disparan y una casa que compró como inversión segura para su retiro y que de repente carga un costo que no para de subir. Lo que la gente no ve venir es justo esto. Crees que porque tu condado es acomodado y estable estás a salvo del problema del seguro. Y este caso demuestra que no. El fuego y el riesgo no preguntan cuánto vale tu vecindario. Y aquí está el filo de verdad. Si ese crecimiento del Fair Plan sigue así, cada vez más casas dependen de un solo plan estatal que también tiene sus límites. ¿Qué pasa el día que ese plan tenga que subir sus precios para todos? Pues eso justo lo veremos en el número 1. ¿Tú comprarías en un condado donde el plan del gobierno se multiplicó por 11? Dímelo abajo. Número 3. Número 3. Truckee, zip 96161, Placer / Nevada, California. Subimos otra vez a la montaña, pero ahora a un solo código postal, uno específico, el 96,161, que es Truckee, allá cerca del lago Tahoe, entre los condados de Placer y Nevada. Truckee es un lugar de ensueño para el que ama la nieve y la montaña. Estaciones de esquí, cabañas de lujo, bosque por todos lados, casas de segunda residencia de gente con lana que viene a pasar el invierno. La postal perfecta de la California alpina. Y justo esa postal es la que la tiene metida en el peor lío del estado. Todo ese bosque espectacular pegado a las casas, esa lejanía preciosa, es puro riesgo a ojos de una aseguradora.
Y cuando el riesgo es alto y las casas son caras, la exposición se dispara a niveles que no se ven en ningún otro lado. Aquí va el dato que rompe el récord del estado, según MoneyGeek. El código postal de Truckee, el 96161, tiene la mayor exposición del Fair Plan de todo California. $9,100 millones. Un solo código postal, brother, con más de 9,000 millones colgando del plan de emergencia del estado. Eso pasa porque aquí hay muchas casas, muchas caras, y casi todas dependiendo del mismo paracaídas porque las privadas no quieren saber nada de la zona. Y checa el contraste con cómo se vendía esto. Truckee se vendía como el refugio de lujo, la cabaña de troncos frente al bosque, el lugar donde escapas del mundo. Hoy ese sueño carga un costo escondido enorme, primas altísimas, cobertura que solo te ampara el fuego, y la angustia constante de si te van a renovar o no. La casa de vacaciones se convirtió en una máquina de tragar dinero solo para mantenerla asegurada. Y aquí está la construcción otra vez. Muchas de esas casotas son de madera hermosa, con acabados de troncos que valen una fortuna. Preciosas, sí, pero para la aseguradora son combustible caro. Y la prima refleja exactamente eso. La equivocación es comprar la casa de vacaciones soñando con los fines de semana en la nieve, sin sumar que cada año, esquíes o no, tienes que pagar una fortuna solo para que la casa siga asegurada. Antes de comprar en Truckee, saca la cuenta del seguro a 10 años, no de un año. Si conoces la zona de Tahoe y sabes cuánto ha subido esto, cuéntanoslo en los comentarios. Nos vamos al número 2. Número 2. Los Ángeles County, California. Y llegamos al gigante, a Los Ángeles County, el condado más poblado del país, el corazón del sueño californiano, la tierra de las palmeras, de los cerros, de vecindarios que van desde lo más humilde hasta lo más caro del planeta. Aquí vive muchísima de nuestra gente, familias enteras que llevan décadas, que compraron su casita a punta de trabajo y sacrificio. Y por eso lo que está pasando aquí con el seguro golpea a tanta gente a la vez. Porque Los Ángeles tiene de todo, costa, valles y sobre todo cerros y cañones secos, que son de las zonas de mayor riesgo del estado. Las aseguradoras llevan tiempo retirándose de esas laderas, no renovando, huyendo. Y cuando la más grande de todas se va, la gente cae al Fair Plan en masa. Aquí está el número, según MoneyGeek y TrackScan. Los Ángeles County tiene 154.765 pólizas en el Fair Plan, y eso subió 83% desde 2021. 154,000, brother. Es de lejos la mayor cantidad de pólizas del plan de todo el estado en números absolutos. Piénsalo, una ciudad entera de familias dependiendo del paracaídas de emergencia porque las compañías normales les cerraron la puerta. Y compara la vida de antes con la de ahora. Antes, en muchos de esos vecindarios de los cerros, comprabas tu casa y el seguro era rutina. Lo pagabas y ya. Hoy esa familia recibe la no renovación, corre al Fair Plan y termina pagando mucho más por una cobertura que solo la ampara del fuego, teniendo que comprar otra póliza aparte para robo, para agua, para todo lo demás. Y en una casa que ya de por sí vale un dineral en Los Ángeles, esa subida en dólares es tremenda. Lo más pesado es que aquí no hablamos de gente con dinero de sobra. Hablamos de familias que estiraron cada centavo para comprar, que ya batallaban con la hipoteca. Cuando el seguro se les duplica, ese dinero salía de algún lado. De la comida, de la escuela de los hijos, del ahorro para el retiro. Y el error de fondo es el de siempre. La gente compró mirando solo el precio de la casa y la mensualidad, sin imaginar que el seguro se volvería un monstruo aparte. Antes de comprar en LA, pregunta cuántas compañías todavía escriben pólizas en tu código postal, porque de eso depende si puedes quedarte con la casa. Y si esto te está sirviendo, suscríbete, que aquí te lo decimos sin rodeos. Número 1. Número 1. California, el estado entero. Y para cerrar, no te voy a dar un solo condado, te voy a dar el cuadro completo. Porque el número 1 es el estado entero de California y lo que le está pasando al plan del que ya hablamos en cada punto, el Fair Plan, ese paracaídas de emergencia. Porque todo lo que viste, Contra Costa multiplicándose por 11, Los Ángeles con 150,000 pólizas, Truckee con 9,000 millones colgando, todo eso desemboca en un solo lugar, y ese lugar también tiene límites.
Aquí van los números que amarran todo, según el Sacramento Bee y el propio Fair Plan de California, a mayo de 2026. El plan ya tiene 684.388 pólizas activas. El valor asegurado que carga encima llegó a $633 millones, y eso subió 314% desde 2021. Casi 685,000 familias, dependiendo del plan de último recurso, con más de 600,000 millones en riesgo. El paracaídas de emergencia se convirtió en el techo de medio estado. Y aquí está el golpe final, la cifra que te va a doler directo en el bolsillo. El Fair Plan va a subir sus precios entre 29 y 30% a partir del 15 de octubre de 2026. O sea, todas esas familias que ya no tuvieron opción, que cayeron al plan porque las privadas se fueron, ahora encima les suben casi un tercio en lo que ya pagaban. No es que puedan elegir otra cosa, brother, es que este es el único que les queda, y hasta ese les sube. Y déjame ponerte el fondo de todo esto, la raíz. Según el Departamento de Seguros del Estado, en 46 de los 58 condados de California, las no renovaciones ya superan a las pólizas nuevas. Traducido, en la mayoría del estado, más gente pierde su seguro privado de la que lo consigue. Las compañías están recogiendo sus cosas y dejando familias enteras en manos de un plan estatal que ahora también sube. Y aquí está lo que casi nadie conecta, y es lo más importante de todo el video. Sin seguro, el banco no te da hipoteca. Sin hipoteca posible, tu comprador no puede comprar. Y una casa que nadie puede asegurar es una casa que nadie puede comprar, y por lo tanto una casa que pierde valor sin que se caiga ni un ladrillo. No es que tu casa esté fea o vieja, es que el sistema que la hacía vendible se está deshaciendo. La equivocación de fondo es pensar que esto es problema de otros condados, de las montañas, de los cerros. No, es California entera. ¿Tú ya revisaste cuánto te va a subir tu póliza en octubre? Porque ese número, más que el precio de tu casa, es el que decide si te la puedes quedar. Así que ahí lo tienes, de Solano a Los Ángeles, de las cabañas de Alpine y Truckee a los suburbios acomodados de Contra Costa, de las familias trabajadoras de Riverside a las playas de Orange y San Diego, y las cartas de no renovación que llueven en Tuolumne. Y por encima de todo, el estado entero, con casi 685,000 pólizas en el plan de emergencia, y un aumento de casi un tercio en camino este octubre. Esto no es un ajuste, es un cambio de raíz en lo que cuesta simplemente mantener una casa en California. La neta, el precio que ves en el anuncio ya no te dice nada. El precio que decide todo es el del seguro, y ese no para de subir. Antes de comprar, antes de vender, antes de confiarte, pregunta una sola cosa. ¿Quién asegura esta casa y por cuánto el año que viene? Porque en California de hoy, esa pregunta vale más que la casa misma. Revisa tu póliza antes de que octubre te revise a ti.